Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 186. V2, C87 Interlude cuarto. Tengamos un tiempo a solas, ¿de acuerdo? Anakin le hizo la pregunta a Sha'ak, quien era considerado el solitario del grupo, y todo fue autoimpuesto, pero a ella no le importaría tener a Anakin cerca. ¿En serio?, preguntó en un tono bastante seductor, ya que normalmente, cuando los dos pasaban un rato a solas, terminaban de alguna manera en una cama donde hacían algunas actividades muy agotadoras. Bueno, actividades agotadoras que agotarían principalmente a Sha'ak, ya que Anakin tenía una resistencia infinita. Y no me refiero a tener algo de nuestro tiempo a solas. Me refiero a que deberíamos hacer algo más que hacerlo todo el tiempo que estamos juntos, dijo Anakin, ya que, aunque no le importaba, estaba seguro de que una relación basada únicamente en el sexo no duraría. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sha'ak no tenía mucha idea de cómo se suponía que debía ser una relación romántica y simplemente había decidido casarse con Anakin porque lo amaba. Sencillo, pero no estaba exactamente preparada para un vínculo de ese nivel. Entonces, ¿no has hecho mucho? ¿No has ido de compras, ni has salido a Tatooine, ni has explorado la ciudad ni nada por el estilo? Anakin no estaba demasiado sorprendido, pero aún así le parecía extraño que ni siquiera intentara hacer actividades fuera de su zona de confort. Está bien tener a todos, pero con el nivel de aislamiento que tiene sentido que no haya pensado mucho en dejar a los Jedi. De hecho, su desapego hacia cualquiera de los miembros de la Orden puede haber sido un factor clave en su partida y su apego a Anakin era todo lo que necesitaba para irse. El problema, sin embargo, es que ella también defendió los ideales Jedi durante mucho tiempo, antes de que él comenzara a transformar la forma en que ella pensaba sobre las cosas, ya sea mediante discusiones o simplemente con su presencia. ¿Qué quieres decir? Creo que he hecho una cantidad suficiente de cosas durante mi vida, respondió Sha'ak, aparentemente ofendida por el hecho de que Anakin dijera que no tenía experiencia. Bueno, no tenía experiencia en ciertos factores, lo cual fue algo que sorprendió a Anakin, pero al mismo tiempo, no debería serlo dado su carácter. Ella sí tenía experiencia en otros aspectos, un ejemplo de ello era su habilidad con el sable de luz, y no de esa manera, sino con un sable de luz genuino. Se la consideraba una persona incomparable con el sable y el combate con sable, por supuesto, de su propia generación. Ahora, sin duda, podría competir incluso con Dooku y Yoda en cuanto a habilidad con el sable. Es bueno que a Anakin le guste mantenerse entrenado y actualizado en sus habilidades, lo que a su vez ayuda a los demás también. Todas sus mujeres lo usan como un droide de entrenamiento en lugar de droides de entrenamiento reales, y él puede entender por qué lo hacen, ya que siempre limpia el piso con ellas. Había estado tratando de contenerse, pero en algún momento su nivel de poder, muy pequeño, aún es suficiente para igualar a todos los que lo acompañan al mismo tiempo. A veces había días en los que Anakin los reunía a todos para luchar contra él al mismo tiempo, algo que parecía aumentar a medida que pasaban los días. Parecía que todos disfrutaban tratando de golpear su rostro engreído juntos la mayoría de las veces e incluso entonces, seguían perdiendo. A veces incluso decía, sí. Deja que todo tu odio te alimente. Y se reía como un loco, como una especie de supervillano. Ciertamente fue una experiencia interesante. Por supuesto que tienes experiencia, más ahora que has pasado tiempo conmigo. Anakin sonrió al ver que ella estaba un poco tímida ante su declaración. Sin embargo, en realidad no sales a ver el mundo y, aunque no quiero obligarte a hacer nada, solo estoy aquí para sugerirte que tal vez podríamos hacer algo más que intentar hacer bebés. No me malinterpretes. Anakin hizo un gesto y la acercó más a él.
No me importaría continuar con esas actividades si así lo deseas. Sin embargo, eso es con la condición de que intentes hacer algunas de las cosas normales que a las chicas normalmente les gusta hacer, continuó Anakin. ¿Te gusta? Cuestionó Shahak anticipando completamente algo así, sin dudar en absoluto cuando Anakin habló sobre la recompensa que obtendría si cumplía, pero no estaba dispuesta a detener las negociaciones antes de tiempo. Ella iba a exprimirlo al máximo, o al menos morir de placer en el intento. Espera. Malos pensamientos. Guarda esa energía para más tarde, Ti. Pensó Shahak para sí misma mientras se comportaba como una pequeña pervertida. Bueno, cosas como ir a una cita, incluso simplemente hacer que te siga mientras compras cosas en las tiendas, y luego obligarme a llevar dichas cosas. ¿No suena eso tan intrigante? Para ser honesto, Anakin no quería hacer algo así, porque era una molestia y, aunque no lo consideraba exactamente una pérdida de tiempo porque uno estaba pasando tiempo con un ser querido, eso no significaba que ese mismo tiempo no pudiera usarse para hacer algo de mayor importancia. Sabes que no soy como las demás chicas. Nunca querría hacer esas cosas, dijo Shahak. ¿No eres como las otras chicas? Anakin levantó una ceja, ya que esto parecía ser un juego de palabras sobre cómo las mujeres de alguna manera siempre se consideraban únicas de alguna manera, cuando muy bien podían ser unas perras básicas. Por supuesto que no, pero, hago las cosas de manera diferente y tú lo sabes, respondió Shahak. Lo haré. Él asintió con la cabeza en respuesta. Entonces, si realmente insistes en que pruebe algunas cosas que hace la gente normal, podría intentarlo. Pero solo para ti, ya que pareces estar tan preocupado por mi condición de solitario. No. Sé que tienes amigos y confías en los demás, pero eso no significa que no me guste lo que haces. Eso sería simplemente una tontería de mi parte y un poco contradictorio, ¿verdad? Sé que ser el emperador del Empíreo no es exactamente lo que a muchos de ustedes les hubiera gustado para mí. Anakin sabía que las chicas no querían exactamente que él pasara tiempo siendo el emperador, pero como él administra su tiempo extremadamente bien y tiene acceso a usar múltiples procesadores de pensamiento, puede hacer tiempo para todas ellas. No solo hacer tiempo, sino incluso tener tiempo extra para hacer sus propias cosas, porque no pasaría cada minuto de su día con uno de ellos, y ellos tampoco pasarían cada segundo de su día estando a su lado. Eso sería una tontería, ya que puede ser algo cierto que sus mundos giran alrededor de él en cierto sentido como una estrella que crea su propia gravedad, eso no significa que no tengan cosas propias que hacer. Bueno, eso es obvio. Creo que la diferencia aquí es que tú eres capaz de hacerte con el tiempo en comparación con otros hombres exitosos. Es difícil hacer lo que tú haces y yo lo sé, y todos los demás también, respondió Shahak antes de poner su mano sobre la mejilla de Anakin. ¿Es realmente tan malo que no quiera ir y hacer cosas que a todos los demás les gusta hacer? Tenía una expresión falsa en su rostro que hablaba de decepción y dolor. Eso no funcionará conmigo. Tus actos son lamentables comparados con las caras que Padmé es capaz de poner. Anakin pensó que su acto era lindo. Bueno, claro que sí. Es natural que tenga mejor cara de póker que ojos. Después de todo, ella es la persona que se ha adentrado en el mundo de la política, mientras que yo solo soy un Jedi antisocial. No, ya no soy un Jedi, sino un antisocial sensible a la fuerza, respondió Shahak. Sabes que al final no me importa demasiado, pero eres algo que no tiene ningún sentido, dijo Anakin. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es que no tengo sentido? Dijo Shahak asintiendo con la cabeza. Lógicamente hablando, y comenzó Anakin, pero fue interrumpido. No, no, no. Nada de eso. Ven, volvamos a mi habitación y déjame sacarte esa energía tensa. Shahak comenzó a jalarlo hacia su habitación, sin importarle nada más y con un objetivo en mente. Suspirando, Anakin se da por vencido en su intento de hacerla más sociable, porque parece que realmente no hay problema. Supongo, como sea, creo que ya he tenido suficiente de intentar convencerte de hacer algo y es obvio que solo quieres hacer estas cosas conmigo, o hacer cosas con la fuerza. Te amo, Shahak, tal como eres, dijo Anakin de repente. Eso la detiene en seco, mientras se adentran más en su habitación. Se da vuelta para mirar a Anakin a los ojos, unos ojos que miraría fijamente por toda la eternidad, pero aquí solo estaba siendo dramática. ¿Puedes decir eso otra vez? Lo miró y quiso escuchar esas palabras otra vez, era porque era raro que Anakin dijera las palabras te amo.
Prefería expresar sus sentimientos a través de sus acciones, porque las palabras no eran lo que realmente le gustaba, mientras que era algo que las mujeres en particular decían todo el tiempo. Sobre todo, también, no es que realmente les gustaran las cosas al mismo nivel, pero aún así era algo a tener en cuenta. ¿En serio?, preguntó Anakin. Shaq solo asintió con la cabeza y esperó a que Anakin accediera a su pedido. Suspiró antes de decirlo una vez más, tal como ella le había pedido, ya que no era tan difícil decirle esas palabras, pero tampoco era algo que quisiera decir todo el tiempo. Te amo. Yo también te amo, dijo Shaq sonriendo mientras ella comenzaba a arrastrarlo hacia su cama. Y estoy segura de que me amarás aún más por lo que está a punto de suceder a continuación. Estoy seguro que lo haré. Bueno, eso fue interesante, dijo Obi-Wan mientras los Jedi que habían partido en su viaje a Tatooine acababan de regresar, mientras se tomaban su tiempo para regresar. Puede que se hayan ido inmediatamente, pero antes de que les dieran alguna orden o crearan sus propias órdenes a seguir en lo que respecta a la guerra, no había nada. Puede que supieran que la guerra entre los separatistas y la República había vuelto a su máxima escala, pero se estaban tomando su tiempo para volver. Ninguno de ellos quería volver a la guerra, especialmente después de que no se les encomendara nada y solo exploraran cómo era Tatooine. Mace incluso se sintió persuadido de quedarse, mientras que los demás también tenían pensamientos similares de querer quedarse allí. Fue atractivo, algo que los atrajo fue el equilibrio y la vitalidad de la vida y la fuerza del planeta. Este grupo, formado por Yoda, Yaddle, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Quinlan Vos, Luminara Unduli y Plo-Koon, se llevaría una sorpresa y un gran golpe en su regreso. En concreto, recibirían la noticia de que el Empíreo había ido a la guerra durante las 2 semanas que habían permanecido en Tatooine y después de su breve y retrasado viaje de vuelta, donde el Empíreo procedería de ganar. Sí, respondió Qui-Gon ya que no habían recibido ninguna noticia, pero tan pronto como regresaron fue como si sus dispositivos de comunicación comenzaran a explotar con los mensajes que les enviaban. Anakin había saboteado deliberadamente su comunicación durante el breve tiempo que le tomaría al Empíreo apoderarse de los Utts. Lo hizo porque no quería que se dieran la vuelta y comenzaran a exigirle explicaciones. No es que les daría uno, pero era un dolor de cabeza menos del que preocuparse, especialmente ahora que había ganado y lo había hecho con una pérdida mínima de vidas. Bueno, él es tu aprendiz, el maestro Windu. Qui-Gon quería eludir la culpa de ayudar a criar a Anakin en cierto sentido. También Mace. ¿Qué? No, creo que es mejor que él siguiera tus pasos. Mace por supuesto le devolvió esa responsabilidad, como si ellos fueran los que habían llevado a Anakin a hacer esto. Basta, creo que esto es todo. Yoda finalmente habló mientras comenzaba a frotarse la frente ante las cosas que habían descubierto. Reflexionen, no necesitan las acciones de Skywalker. Los problemas empíreos son independientes de la República. En este punto, Yoda ya ha tenido suficiente de intentar vigilar a Anakin, porque parece que ni siquiera en eso están logrando su objetivo. Preferiría que centraran sus esfuerzos en la guerra entre los separatistas y la República, mientras que al mismo tiempo intentaban usar sus restauradas o lentamente restauradas habilidades de previsión para identificar a Lord Sith dentro del Senado, del que había hablado Dooku. Creo que ahora regresaré a mis aposentos y comenzaré a contemplar mis opciones de vida, dijo Quinlan y comenzó a alejarse sin siquiera una despedida apropiada, donde Luminara también comenzó a alejarse lentamente de la incomodidad de la situación. Bien. Acabo de recordar que tengo algunas cosas que hacer. Obi-Wan, al ver lo que habían hecho los otros 2 maestros Jedi, intentó escapar él mismo, solo para ser detenido por Qui-Gon. Oh, no, no lo harás. Creo que te necesitarán en otras cosas. La guerra ha vuelto, ¿no lo sabes?, dijo Qui-Gon sin rodeos. Obi-Wan suspira y responde. Está bien. Bien, el maestro Qui-Gon Jinn está aquí. El maestro Obi-Wan Kenobi será reubicado, dijo Yoda. Bien, Obi-Wan no pareció entusiasmarse con esta declaración. El resto del tiempo, todos se recomponían y Yoda se reunía con Qui-Gon y Mace para discutir algunas cosas en privado, específicamente sobre Anakin, mientras que Plo-Koon y Yaddle iban por su cuenta, con sus propias ideas sobre el asunto. En especial la maestra Yaddle, que estaba contemplando lo que debía hacer, específicamente se estaba cuestionando a sí misma y lo que estaba haciendo dentro de los Jedi. Algún tiempo después, tendría una epifanía de que ir y unirse a la Orden Empírea era probablemente el mejor curso de acción.
Esto vendría de la propia fuerza y ella iría allí más tarde, su papel indeterminado en el gran esquema de las cosas. Luego está Plo Koon, que tenía pensamientos similares, pero estaba centrado principalmente en el bienestar de Ahsoka y podía ver que ella estaba bien. Sin embargo, tenía la sensación de que las cosas iban a cambiar y la fuerza no era la que se lo iba a recordar. Obi-Wan fue enviado de regreso para continuar su trabajo en el campo de batalla. Luminara y Kinlan tenían sus propias ideas, en particular sobre Ayla y Barris. De verdad Kinlan no quería estar con su hija sustituta y Luminara no quería estar cerca de lo que había empezado a considerar como su familia. Solo el tiempo lo diría, y cómo sus pensamientos comenzarían a afectar sus acciones dentro de la Orden, si esto los llevaría a irse y convencer a otros de irse con ellos, o a volverse firmes en sus creencias dentro de la Orden Jedi. Chapter 187. V2, C88 Interlude V. Anakin había reunido una gran cantidad de fuerzas militares en ese momento, lo que significaba que podía continuar con su campaña actual, tomar el control y hacer uso de más planetas y, con suerte, reducir la brecha entre el continente del Empíreo y sus otros sistemas considerados colonias. El sistema Koyogra era el único sistema estelar ubicado en el sector Rol de los territorios del borde exterior. Esto significa que, después de que el Empíreo lo tomara, este sector ahora se considera territorio y espacio propiamente empíreo. Se convertiría en otro mundo comercial, un centro de comercio como los otros que fueron tomados. El siguiente sector después de este sería el sector al que pertenecen los Kaminoanos, lo que significaría que Anakin tendría que tener cuidado al tomar este sector para el Empíreo. Técnicamente, los Kaminoanos no son parte de la República en absoluto y si él se convierte en su líder, significaría que la República realmente depende del Empíreo para todo. Incluso sus futuros proyectos donde podrían tener futuros clones. Lo primero es lo primero, los mundos y sistemas tomados son Tieos, un planeta en el sector Abrión de los territorios del borde exterior completamente cubierto de pastizales. Se considera que Tieos tiene un gran potencial como futuro planeta agrícola, lo que significa que se convertiría en otro lugar que permitiría el cultivo de alimentos para el Empíreo. Era un planeta extraño, ya que tenía algunos vínculos con la República y los separatistas, pero en realidad no se lo consideraba parte de ninguna de estas facciones, lo que significa que está listo para ser conquistado. El siguiente es Roon, un planeta ubicado en la casi impenetrable capa de los Sith. Conocido por sus piedras de Roon, el planeta fue buscado constantemente por cazadores de tesoros durante años. Ubicado en la ruta hiperespacial de la ruta comercial Trielus y la ruta de los contrabandistas Mumbles Turnaround. Este lugar sería perfecto para comenzar a aumentar el valor del Empíreo y su moneda una vez más, lo que significa que su poder económico aumentaría aún más. Este planeta y sistema solo podría ser un lugar donde Anakin pudiera albergar a más personas y también un lugar donde la gente pudiera hacerse rica al descubrir Ronestones, el precioso cristal que este planeta produce de forma natural. También había otros minerales que se podían extraer, por lo que también era un planeta útil. Efi, el siguiente planeta ubicado en el sistema Efi del sector Abrión, dentro de la porción Slice de los territorios del borde exterior. Cubierta por masas de tierra y océanos, la superficie Efi presentaba climas variados y era capaz de sustentar varias formas de vida humanoide. No hay mucho aquí, y es solo otro mundo aburrido para agregar a la colección. ¿Quién sabe? Puede que se convierta en algo, pero por ahora sería solo otro sistema de colonia para que el Empíreo desarrolle más para ver qué contiene. Abrión Major era un objeto astronómico ubicado en el sistema Abrión Major, una parte del sector Abrión en la porción Slice de los territorios del borde exterior. Abrión Major sirvió como la capital del sector Abrión, y este último estaba representado en el Senado de la República Galáctica por el senador Esu Rotsino, quien provenía de Abrión Major. De hecho, fue el año anterior a los tiempos actuales cuando Rotsino presentó los artículos de secesión de su sector en la sesión del Senado de ese día, retirando así el sector Abrión, que contenía más de 200 mundos agrícolas, de la República y lo habría incorporado a los separatistas. La razón por la que no lo hizo fue exactamente porque el Empíreo estaba tan cerca que sería una tontería de su parte no unirse a ellos. Y ella se unió. El siguiente planeta y sistema que se incorporó a las fronteras espaciales en constante expansión del Empíreo fue Intuzi, un planeta en el sector Abrión de los territorios del borde exterior. No tenía mucho y es muy parecido al sistema de Efi, que puede o no producir algo en el futuro.
Absinthe era un planeta desértico que albergaba una fábrica perteneciente a Sienar Fleet Systems, o al menos pertenecía al conglomerado Sienar antes de que Anakin la demoliera desde dentro. Esta empresa y sus conexiones nunca más volverían a prosperar. Pero eso fue hace mucho tiempo, así que este lugar era todo de Anakin o, más precisamente, todo estaba a disposición del Empíreo. Se usaría de manera similar, como un sitio de prueba. La ciencia y la tecnología serían los principales factores en los que se centraría este planeta y sistema. Al hacer esto, Anakin pudo apoderarse de muchos planetas y sistemas y, al mismo tiempo, acercar todo un paso más a la unificación de este sector. Anakin poseía el 42% de este sector, por lo que, obviamente, con un poco más de tiempo y consolidación, el Empíreo tomaría rápidamente el resto de este sector. Lamentablemente, no había sectores cercanos al sector Arcanis que estuvieran al mismo nivel que el sector Arcanis, ya que no había ninguno cerca y todo lo demás estaba más alejado y no realmente dentro de un área espacial. Ninguno estaba completamente repleto de planetas o sistemas. De hecho, la mayoría de los sistemas eran bastante pobres, con muy pocos sistemas estelares y planetas, y es por eso que Anakin estaba principalmente interesado en apoderarse de sectores que tuvieran una gran cantidad de planetas y sistemas estelares. Los cúmulos eran mejores, ya que, si bien puede llevar más tiempo explorar y desarrollar por completo un sector agrupado, sus beneficios a largo plazo se podían ver con el sector Arcanis convirtiéndose en algo casi imposible de detener. ¿Sabes? Creo que deberías haber informado a la gente de que ibas a la guerra. Específicamente informar a los de Naboo, le dijo Padmé a Anakin dentro de la sala del trono. Ah, ¿sí? No quería involucrar a vuestra gente pacífica, así que decidí que lo mejor sería seguir adelante con los planes que tenía. Tenía la sensación, una clara sensación, de que también había espías en Naboo, respondió Anakin. ¿Espías, dijo Padmé. Sí, espías. Aunque Naboo esté ahora bajo el control del Empíreo, eso no significa nada cuando vuestra gente, bueno, la cultura de Naboo es diferente a la de Tatooine y la mayor parte del resto del Empíreo, explicó Anakin. Continuó. También está el hecho de que sé que los separatistas y la República están usando Naboo como un lugar para intentar espiar lo que sucede con el Empíreo. Permití esto porque les da, a mí una manera de engañarlos si lo necesito. Si no mantuviera a Naboo en la oscuridad, como la mayoría de los demás, probablemente terminaría teniendo que dar explicaciones a la República, que parece tener un interés personal en el Empíreo. ¿Interés creado? Preguntó Padmé, curiosa. Sí, intereses creados. Hay una razón por la que no me quedé en la República como Jedi, y aunque me hubiera ido de todas formas, hay más razones. Estoy seguro de que ya debes haber notado la corrupción dentro de la República, dijo Anakin. Sí, el Senado parece corrupto, y yo que pensaba que podría cambiar las cosas si me quedaba. Las cosas solo parecen ir de mal en peor, y dudo que hubiera hecho mucha diferencia, respondió Padmé con un tono triste. Anakin se levantó del trono y se dirigió hacia la derecha, donde se habían construido más tronos para que se sentaran las emperatrices. Por supuesto, todo es retráctil, por lo que en este momento solo están los tronos de Anakin y Padmé. No tienes la culpa, dijo Anakin. Pero y Padmé fue interrumpida. Sin peros. Creo que estás mirando demasiado profundamente las cosas y en lugar de eso deberías simplificar tu forma de mirar las cosas, la detuvo Anakin. ¿Míralo cómo? Preguntó. Puede que no les diga algunas cosas a ninguno de ustedes, lo que significa que las escondo, pero eso no significa que mienta, dijo Anakin antes de continuar. Creo que podría decírselo ahora, especialmente porque tienen un mejor control sobre su mente y sus defensas mentales. Dime qué. Parecía que hoy Padmé solo tenía preguntas y más preguntas. Bueno, ¿recuerdas a tu gran amigo, el canciller supremo Palpatine? Lo haré. Ella asintió con la cabeza, sin saber a dónde iba esto. Es un Lord Sith, el Lord Sith que ha estado controlando todo. Por supuesto, antes tenía un maestro, pero fue una combinación de Palpatine y su ahora fallecido maestro lo que interfirió y causó todo ese pánico en Naboo, entre usted, su gente y la Federación de Comercio. ¿Qué? Exclamó sorprendida. Pero Palpatine es un amigo, era un amigo, ¿me han mentido? Sí. Annie lo miró a los ojos y quiso saber más, ya que tenía muchas más preguntas ahora, pero las cosas empezaban a encajar en las piezas del rompecabezas y su mente estaba conectando todos los puntos. ¿Vamos a luchar contra la República, es eso? Sin embargo, se equivocó.
Si las cosas van bien, entonces no, si las cosas van mal, existe la posibilidad de que podamos o no luchar contra la República también. Luego también existe, Anakin fue detenido cuando Padmé dijo. Los separatistas terminó Padmé por él. Sí, Anakin asintió con la cabeza mientras iba a sentarse de nuevo, porque estaba caminando detrás de su silla mientras le explicaba las cosas. Padmé había estado creciendo mucho últimamente, no en el sentido físico, ya que probablemente había alcanzado su máximo estado físico, pero después de un poco de entrenamiento también comenzó a desarrollar algo de músculo. No, Padmé estaba creciendo mental y espiritualmente a medida que se exponía cada vez más a la galaxia y sus verdaderos colores. No es que ella no supiera ya algunas cosas, era solo que le faltaba algo en lo que respecta a la intriga de gobernar, y cuando se convirtió en emperatriz, Anakin la había estado ayudando en ese sentido. Es por esto que pudo desarrollar habilidades de gobierno aún mejores que antes. Padmé también empezó a cambiar su perspectiva sobre las cosas, muchas cosas, especialmente en lo que se refiere a las leyes raras que se han aprobado, incluso esa ley sobre el incesto. Si bien al principio le resultó extraño, comenzó a ver por qué no se prohibía y eso era porque no había nada negativo, no después del supersuero, si la gente quería formar una familia, con su familia. Aún le parecía extraño, pero si ni siquiera la gente tenía tanto miedo y solo aceptaba a quienes hacían ese tipo de cosas, entonces le parecía bien. Le gustaba la libertad de Anakin y la causa de la independencia y eso se podía ver en la cultura del Empirio. Puede que no haya muchos en el mundo que participen en esto, pero si los hay, entonces se les debería permitir si así lo desean. ¿Quién era ella para impedírselo? Sobre todo cuando ya no hay ningún argumento válido para oponerse a esto. De todos modos, la forma en que Padmé estaba empezando a ver las cosas era diferente a la anterior. Por lo tanto, por supuesto, ella aceptaba mucho más las acciones tomadas por Anakin, incluso la gran guerra que acababa de suceder. ¿Estamos preparados para que algo así suceda? Padmé tenía una idea de cómo era el ejército del Empirio, pero no estaba segura de si eran suficientes. No podríamos atacar, pero seguro que podríamos defender. ¿Has visto el mapa estelar? Me he centrado más en la defensa porque quería que la gente estuviera a salvo de la mayoría de las cosas que intentarían atacar, respondió Anakin. Continuó. Ya sean simples contrabandistas, piratas y bandidos que se oponen a una armada y flotas de la República o de los separatistas, por supuesto, al principio existían las amenazas de los Uts, pero ahora creo y pienso que podríamos manejar las amenazas combinadas de ambos. Continuó diciendo. ¿Sabías también que toda la guerra civil es una farsa que Palpatine ha organizado? ¿Qué? No estaba tan sorprendida como antes, pero aún así era una revelación impactante. ¿Cómo es posible? Creo que ya que te estoy contando estas cosas, no deberíamos traer a los demás también. Creo que es hora de que les cuente a todos exactamente qué está pasando. Padmé estuvo de acuerdo con Anakin y comenzarían a traer a los demás. Incluso si estaban ocupados, lo cual en realidad no era el caso. Todos los que iban a venir eran seres queridos para Anakin, y Anakin organizaría una discusión más tarde para contárselo al resto del liderazgo dentro del Empirio. Talcin puede saber algunas cosas, pero también necesitaría estar informada sobre lo que está sucediendo, especialmente porque ella es la que realmente quiere vengarse de Sidious. Anakin les contaba algunas cosas a todos, con distintos grados de sorpresa por parte de ellos y luego algunas preguntas, y Anakin respondía y les decía muchas cosas. Después de un rato, todos, habiendo escuchado todo lo que Anakin tenía que decirles, volvieron a su camino, dado que también tenían algunas cosas en las que pensar ahora. Especialmente cuando se trataba de los Jedi, algunos de sus antiguos hogares. Seguramente tendrían que luchar al menos un poco con esta nueva información, especialmente sabiendo que era Anakin el que empujaba a la República hacia una mayor destrucción y luego se beneficiaba de ello. No es que lo que Anakin estaba haciendo estuviera mal, porque todos estaban de acuerdo con sus métodos. Sin embargo, lo que no les gustaba era que la Orden Jedi fuera una amenaza para Sidious, o más exactamente, Sidious es una amenaza para los Jedi y aprovecharía cualquier oportunidad que tuviera para matar a más Jedi. Era algo que para algunos de ellos era preocupante. Puede que haya habido algunos Jedi que se fueron a la Orden Empírea, pero no fueron todos, especialmente aquellos que les importaban. Ahora que estaban solos de nuevo, Anakin tuvo que preguntar. Por cierto. No parece que quieras tener un hijo o hijos, ¿hay algún problema?
No, es solo que, Padme comenzó y se detuvo, sin estar segura de cómo decirlo. Anakin se levantó y luego hizo un gesto, usando la fuerza para atraerla hacia él y la abrazó. Sí. Dime. Sus palabras eran tan apagadas y realmente ininteligibles que incluso Anakin no podía escucharla correctamente ni lo que decía. Lo siento, pero ¿podrías repetir eso? Preguntó mientras ella parecía estar más avergonzada que cualquier otra cosa. Quiero tener hijos. Exclamó de repente. ¿Eh? ¿Qué pasó con? Empezó a decir Anakin, pero fue interrumpido. Bueno, me puse celosa y vi que Ayla también quería tener hijos. Annie, quiero tener tus hijos ahora y no puedo esperar más. Tenía razón. Padmé se sintió tonta por ser una reticente, especialmente cuando ella también quería tener hijos con Anakin, pero como pensó que no era el momento adecuado, no lo hizo. Suspirando, Anakin dice: Eres una tonta, pero, eres mi tonta emperatriz. Procedió a besarla en los labios y luego proclamó: Te amo. Lo que la hizo sonrojarse antes de proceder a devolverle el beso con pasión también. Yo también te amo, respondió Padmé. Chapter 188. V2, C89 Interlude sexto. Las cosas se estaban calentando dentro del Senado, algo que se estaba escapando del control de Sidious. Por alguna razón, estaba empezando a perder su férreo control sobre el Senado y su control se estaba volviendo inestable. Las cosas no estaban mejorando y era porque Sidious no estaba dando una demostración de buen liderazgo, y luego estaba uno de sus ayudantes, creyéndose el verdadero responsable, jugando aún más con los planes de Sidious. Había rumores circulando sobre cómo el canciller supremo Palpatine era incompetente porque no habían llegado a la paz o no habían ganado contra el movimiento separatista. Rumores que comenzaron en el submundo de la República, justo en el corazón de su capital, Coruscant. Anakin se había apoderado del submundo por una razón, después de todo, y ahora esas personas que eran criminales, reformadas como están, ahora trabajan para él. Por supuesto, sin saberlo, trabajan para él. Seguramente si supieran que él es el que está a cargo causaría algunos problemas, especialmente cuando la gente de la República, o más específicamente de Palpatine vengan a buscarlo. Con estos rumores flotando dentro de la capital, incluso desde debajo de las entrañas de la pura y prístina capital de arriba, Sidious tendría que investigar y destruir la fuente a los rumores. Estaban socavando su autoridad y esto se podía ver dentro de la República, ya que el Senado comenzaba a dividirse cada vez más. Se estaban formando diferentes facciones dentro del Imperio y cada vez era más difícil lidiar con la situación, incluso con la capacidad de Palpatine de anular todo lo que quisiera con su poder ejecutivo. Hacerlo todo el tiempo, sin antes haberse establecido adecuadamente, solo generaría más y más descontento. Eso sin mencionar que el anciano estaba distraído con otras cosas, específicamente cosas relacionadas con sus deseos y planes con la fuerza, con encontrar y entrenar a un aprendiz y todo tipo de cosas más, como Dooku y vigilarlo. Palpatine puede ser un genio, pero incluso su mente tenía un límite, ya que no tenía las mismas capacidades mentales que Anakin. Por supuesto, la supuesta incompetencia de Palpatine está respaldada por el hecho de que los clones que él permitió entrar a la República fueron eliminados lentamente. Lo que significa que sus decisiones, fueran buenas o no en ese momento, solo serían criticadas, ya que su elección ahora parecía una mala elección. Sus clones habían desaparecido y ahora tenían que confiar en el Imperio, algo que solo sirvió para crear aún más desorden dentro del Senado de la República. Una potencia extranjera que tuviera una influencia enorme en la continuación o no de la guerra seguramente crearía dudas sobre el liderazgo de Palpatine. Sobre todo porque no fue él quien siquiera sugirió al Imperio y solicitó su ayuda. Nunca había esperado siquiera que ellos mismos asumieran el papel. Sin acudir personalmente al Imperio, y en su lugar, que ellos acudieran a él, la mayoría pensaría que eso solo demostraba la buena relación entre el Canciller Supremo y el Imperio, cuando en realidad no era así en absoluto. Todo el mundo lo sabía, porque el Imperio claramente había estado sacando provecho de esto y no lo mantuvieron exactamente en secreto. Lo hicieron abiertamente, lo que solo serviría para socavar aún más a Palpatine como líder, ya que tuvo que depender de otros para que lo ayudaran. Ya se ha hecho con los Kaminoanos y sus clones, pero que vuelva a suceder con los Empíreos dejó un mal sabor de boca en los senados, por así decirlo.
Ahora bien, si la República no contaba con un cierto nivel de tropas que pudiera intentar reunir, no había problema, pero debido a la guerra, otros sistemas y planetas también empezaron a involucrarse. La República no iba a depender completamente de los clones, pero sin duda serían sus fuerzas principales. Por desgracia para Palpatine, parecía que las cosas estaban sucediendo en el momento justo, desde cierta perspectiva, pero desde la suya, todo iba a dar un giro para peor. Y las cosas apenas estaban empezando. Palpatine tendría que hacer algo, y algo rápido, para asegurarse de que todos sus planes no se vieran frustrados simplemente porque la gente empezara a cuestionar su gobierno. Le gustaba que nadie lo hiciera antes, pero ahora las cosas se estaban volviendo poco rentables para quienes estaban dentro del Senado. Para aquellos que eran corruptos, eso solo significaría que Palpatine tendría que ser cuestionado sobre lo que está haciendo, sobre su incompetencia y otros factores que se han tenido en cuenta en el marco temporal actual. Él podría muy bien rebelarse temprano y declararse abiertamente el emperador de una nueva república galáctica tan pronto como pudiera, con los partidarios que aún tenía apoyándolo y aún influidos por sus ideales. Luego están los separatistas, a los que también podría atraer rápidamente de nuevo al grupo, lo que lo convertiría probablemente en el más fuerte militarmente dentro de la República contra todos los demás. Sin embargo, teme que habría otra guerra civil si lo hiciera, y probablemente le llevaría más tiempo lidiar con esta. Todo su trabajo se fue al traste, eso es lo que sucedería, pero necesitaba ver si todavía podía tomar el control total, y resulta que no puede hacerlo, entonces conquistaría todo lo que pudiera. No hay nadie que pueda detenerlo, pero por ahora, mientras aún tiene partidarios, prefiere consolidarse aún más e implantar aún más la idea de que debe ser el emperador de su nuevo régimen. ¿Sabes por qué no me relaciono contigo? Anakin hizo esta pregunta, dirigida a alguien que posiblemente había quedado al margen de muchas cosas, especialmente porque ella misma estaba empezando a notarlo. Maestro, me gustaría saberlo, dijo Rinaya mientras inclinaba la cabeza en señal de deferencia. Una muestra de sumisión hacia Anakin, y ahora empezaba a verse mayor. Anakin no le había dado la inmortalidad como a aquellos que le importaban, o a aquellos que estaban conectados con él de una manera especial. Él es consciente de que Rinaya sentía cierto afecto y deseo por él, pero no era más que una obsesión. No era amor verdadero en el mismo sentido que Padmé podía darle, ya que ella era diferente. Anakin y Rinaya habían estado juntos por un tiempo y Anakin nunca había sentido esa conexión, lo que significa que la fuerza no los veía como compatibles. No es que la fuerza pudiese dictar a quien quería, pero ciertamente al menos quería cuidar de él, aunque fuera de una manera menor. Tu amor no es amor. Es una obsesión, y tú misma lo sabes, dijo Anakin mientras le hacía un gesto para que tomara asiento, ya que estaban dentro de la Orden Empírea. Pero, era como si estuviera tratando de negar que no era así, pero Rinaya sabía en el fondo que lo que Anakin había dicho era verdad. En realidad, ella no lo amaba, sino que lo quería porque era atractivo y la había tomado bajo su protección. En realidad, él no había hecho nada más para indicar su propia atracción, incluso si ella sabía que tenía cierto nivel de lujuria hacia ella, no era amor real sino atracción física. No puedo devolverte ni darte lo que buscas y deseas. Ahora estás envejeciendo y te queda más vida por delante. Debes renunciar a tu obsesión, sobre todo porque es lo que te frena, explicó Anakin, ya que era cierto que dentro de la fuerza, debido a este bloqueo mental, ella no podía seguir adelante consigo misma. No todas las mujeres del mundo, la galaxia y el universo pertenecían a Anakin. También es al revés, porque Anakin no pertenecía a todas las mujeres del universo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parecía que Rinaya estaba teniendo un colapso, ya que lo que Anakin acababa de decir implicaba que ella nunca lo tendría, no de la misma manera que sus amantes lo tendrían de todos modos. Rinaya, cálmate. Esto hizo que Rinaya se callara al instante mientras escuchaba obedientemente la orden de Anakin. Suspirando, Anakin continúa. No lo siento por esto. No puedo sentirlo, porque tus emociones son algo que debes superar. Sea lo que sea que haya sucedido en tu vida que te haya llevado a este punto, solo debes saber que aprecio las cosas que has hecho por mí. ¿En serio? Parecía que Rinaya se lo estaba tomando mejor de lo esperado, o al menos de lo que otros esperaban, porque Anakin conocía a Rinaya al dedillo, ella solía ser muy abierta con él. Sí, de verdad. Anakin no quería seducir a la mujer, pero ella se dejaba influenciar fácilmente por él y su energía de la fuerza.
Se sentía atraída por ella como una polilla hacia la llama, pero se quemaría cuanto más se acercara al sol y Anakin necesitaba ponerle fin a esto. Así que, en lugar de un sol, se había convertido en una luz dentro de un orbe. Una bombilla que no le haría daño y, al mismo tiempo, rechazaría todos los intentos de acercarse a él, ya fuera de forma física o emocional. Si ella no desarrollaba una aliada en este punto, entonces solo le decía a Anakin que no debía ser incluida entre sus esposas, pero que siempre podría permitirle permanecer dentro de la familia por así decirlo. Ya que ella todavía podría ser considerada parte de la familia, pero no sería nada más. Nada más que eso. Creo que pensaré en lo que has dicho, maestro, respondió Rinaya. Y por favor deja de llamarme maestro. Aprecio el sentimiento, pero no soy tu maestro, ya que el único maestro que deberías tener eres tú mismo, dijo Anakin con cierta exasperación en su tono. Por favor, llámame Anakin. Ahora, Rinaya tenía problemas para decir su nombre. Está bien. Podemos hablar más sobre esto en otro momento, pero te sugiero que hagas una meditación sobre lo que somos, no, lo que deberías sentir cuando se trata del amor verdadero. Puede que no pueda conocer al 100% tu experiencia, pero he hecho todo lo posible por conocerla y comprenderla. Te pido que a cambio entiendas de dónde vengo, dijo Anakin. Sí, maestro, quiero decir, sí. Se dio por vencida al final y simplemente decidió irse en esta ocasión, ya que, aunque le dolía, no la volvía loca pensar en lo que Anakin acababa de decir. Él le había permitido seguir estando cerca de él cuando quisiera, solo que eso nunca evolucionaría al nivel de deseo que ella hubiera deseado para sí misma. Ubicada en la cima de la torre sureste del templo, esta cámara circular brindaba a sus ocupantes una visión poco común de Coruscant. La propia cámara existió en varias encarnaciones a lo largo de los años a medida que el templo crecía, se expandía, se trasladaba y se reubicaba. Sin embargo, la sala siempre ha conservado la forma circular básica, a la que se accede mediante un único turboascensor, altas ventanas arqueadas y un anillo de 12 sillas acolchadas para los miembros del augusto cuerpo. Cada uno de los asientos de piedra estaba equipado con un holoproyector que podía utilizarse cuando un miembro del consejo asistía a la reunión desde un mundo distante. Una de las primeras versiones de la Cámara del Consejo, construida 4000 años antes de los acontecimientos actuales, se encontraba en la cima de una torre solitaria que se alzaba en el centro de una amplia plaza. La sencilla cámara estaba equipada con un holoproyector capaz de mostrar imágenes en el centro de la sala, como lo hizo el Consejo durante el examen de la masacre de los Padawan. Esta sala pronto sería abandonada en favor de otra sala abovedada ubicada cerca de otra torre. Al igual que la sala de reuniones anterior, la cámara estaba hecha de piedra oscura con una gran roca pulida en el centro del círculo. Fue aquí donde el consejo desterró a la revanchista Meetra Surik, que había regresado a Coruscant después de las guerras mandalorianas. Al final del juicio, Surik clavó su sable de luz en la piedra central y abandonó la cámara indefinidamente. Varios años después de este suceso, la cámara se perdería cuando el triunvirato Sith comenzó la primera purga Jedi. La sala adquirió su forma definitiva y más reconocible después de la ampliación del templo hace 1000 años. Erigida sobre la aguja del consejo del templo, la cámara estaba rodeada por un pequeño corredor situado entre los conjuntos de ventanas de transpariacero interiores y exteriores que ofrecían una vista panorámica del paisaje urbano. El salón era accesible únicamente para los miembros del Alto Consejo y conducía a la sala del tesoro, que estaba protegida. Un turboascensor especial recorría el costado de la torre para depositar a los Jedi convocados por el Consejo en un pequeño vestíbulo de piedra larmal que servía como entrada a la cámara abovedada. Este turboascensor fue diseñado especialmente con una dinámica inspirada en la fuerza para dar cabida a Jedi de diferentes especies y tamaños. El suelo estaba decorado con un motivo natural y circular que simbolizaba la armonía y el equilibrio entre los Jedi, el Consejo y la fuerza. Incorporados a los 5 pilares repartidos por la sala se encontraban los soportes y el cableado de las antenas de recepción y barra o transmisión que coronaban la torre. Estas antenas eran las encargadas de suministrar datos al comando Jedi. Hoy nos reunimos aquí para hablar sobre la orden empírea que somos, dijo Yoda a todos los que estaban allí. Sí, Anakin ha decidido crear su propia orden en un intento de encontrar la armonía o el equilibrio dentro de la fuerza. Parece que muchos otros están de acuerdo con sus sentimientos, ya que mucha gente acude a ella, dijo Mace. El joven Anakin es sabio, dijo Yaddle mientras comenzaba a sentirse cada vez más inclinada a acercarse a la orden empírea.
Especialmente porque estaba empezando a sentir una especie de atracción, una atracción que proviene de la fuerza y que todos los demás también pueden estar sintiendo. Con su previsión de nuevo en funcionamiento, ahora empezaban a sentir el grito de la fuerza, del lado luminoso, de que quedarse allí era peligroso. Tumultuoso. Muchos en la sala se sorprendieron un poco por la aportación de Yadle porque era raro que ella hablara. ¿Pasa algo malo con la Orden Empírea? Por supuesto, fue Ki-Adi-Mundi quien tomó la iniciativa y de inmediato quiso saber si se harían cargo de la Orden Empírea o de Anakin. ¿Te equivocas?, dijo Yoda, lo que inmediatamente atrajo la atención de todos. La Orden Empírea practica el lado oscuro. Chapter 189. V2, C90 Interlude séptimo. ¿Te equivocas?, dijo Yoda, lo que inmediatamente atrajo la atención de todos. La Orden Empírea practica el lado oscuro. ¿Qué?, exclamó la gente, sabiendo ahora que Anakin Skywalker, su elegido, participaría en tales actividades. Claro, deberían haber sabido que Anakin era diferente y tenía quejas con los Jedi, pero no estaba destinado a cambiar de alineamiento del lado oscuro al de la luz. ¿No se suponía que Skywalker debía destruir a los Sith, no unirse a ellos?, preguntó alguien entre el caos y esto definitivamente levantó algunas cejas y la gente se detuvo por un minuto para repasar lo que pensaban que se suponía que eran las responsabilidades de Anakin. Traer equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad, dirían algunos. Otra persona entró en la habitación, esta persona era el maestro Jedi Qui-Gon Jinn, ya que quería decir algo hoy que sin duda sorprendería a las personas que estaban allí. El elegido fue la figura central en la profecía Jedi que predijo la llegada de aquel destinado a traer equilibrio a la fuerza al destruir a los Sith. Tan potente sería el poder de los elegidos que incluso el padre, uno de los tres dioses de Mortis, buscaría reclutar a Skywalker como su sucesor, creyendo que solo el elegido tenía la fuerza para mantener el equilibrio entre sus hijos, el hijo y la hija en el reino de Mortis. El gran holocrón contiene muchas referencias a la profecía del elegido. Un Jedi vendrá para destruir a los Sith y traer el equilibrio a la fuerza. Los registros no aclaran el origen exacto de esta profecía, ni si las palabras mencionadas anteriormente eran la profecía real o una interpretación concisa. Varios relatos indican que la profecía fue objeto de debate hace 1200 años, pero en realidad puede ser mucho más antigua. Aún más interesante fue el hecho de que posiblemente contradiciendo lo anterior, o posiblemente reflejando la noción de que el texto en el Gran Holocrón era simplemente una interpretación concisa en lugar de la profecía real, Obi-Wan Kenobi dentro de unos años habría dicho: he escaneado esta profecía. Solo dice que un elegido nacerá y traerá equilibrio a la fuerza. En ninguna parte dice que tiene que ser un Jedi. Definitivamente interesante, ya que la profecía de la que los Jedi están tan orgullosos era en realidad una falsedad, mientras que en sí misma el elegido puede ser real, pero no tendría que ser exactamente un Jedi. Al final, sea correcta o no la interpretación de los Jedi, todos estuvieron de acuerdo en que Anakin Skywalker es el elegido. Maestro Qui-Gon. ¿A qué le debemos el placer?, cuestionó Mace, dado que la entrada de Qui-Gon era inesperada y más aún, que él hubiera estado escuchando lo que el consejo estaba discutiendo. ¿Ah, sí? No me hagas caso. No soy más que un humilde viajero de paso que solo escucha lo que el alto consejo está diciendo, respondió Qui-Gon mientras miraba a todos, algo que pareció iluminarle. Todos los presentes podían sentirlo. Sentían en la mismísima fuerza que algo debía haber sucedido o ocurrido para que Qui-Gon se sintiera tan extraño. No, por favor, dinos qué quieres decir. Plo-Koon y la mayoría de los demás, incluido Yoda, estaban interesados en escuchar lo que Qui-Gon tenía que decir. He escaneado esta profecía, la profecía del elegido en la que nosotros, como Jedi, no hemos tenido mucho interés, eso fue hasta que llegó Anakin, dijo Qui-Gon mientras miraba a todos en la habitación. He revisado los registros dentro del Gran Holocrón y solo pude encontrar mención de que el elegido está destinado a nacer y luego traer equilibrio a la fuerza. No hay mención de que este elegido sea un Jedi, ni tampoco hay mención de que este elegido destruya a los Sith. Qui-Gon continuó, finalmente contando lo que había encontrado. Era todo lo que necesitaba saber antes de tomar hoy aquí su decisión final sobre por qué estaba allí. Imposible. Los Jedi nunca se equivocarían al interpretar una profecía tan importante. Ki-Adi-Mundi tenía un gran fervor religioso por los Jedi y su código, lo que significa que incluso creía totalmente en todo lo que había sucedido antes.
Lamento decir esto, maestro Mundi, pero no hay registro de nada más que la mención del nacimiento del elegido y su posterior equilibrio en la fuerza. Nada. Técnicamente, esto significaba que había muchos otros candidatos, además de Anakin, pero él era el más probable. Diablos, el elegido muy bien podría ser Yoda o Sidious, ya que ambos son extremadamente poderosos, al menos cuando se trata de la fuerza. Profecías similares existían entre otras culturas galácticas. El grupo celestial conocido como los Únicos, por ejemplo, tenía una profecía similar. Pero el de ellos se centró en cambio en un equilibrio literal en la fuerza y requirió que el elegido sucediera al padre una vez que este último se hubiera vuelto demasiado viejo para continuar restringiendo al hijo y a la hija, las encarnaciones del lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso de la fuerza, respectivamente, ya que demasiado de cualquiera de ellos podría acarrear consecuencias desastrosas para la galaxia en general. Incluso las hermanas de la noche de Datomir se aferraban a una antigua profecía sobre un ser perfecto que algún día surgiría. La profecía fue hecha por Arya, una Jedi oscura exiliada y la madre de todas las brujas, cuyas hijas se convirtieron en las primeras artesanas de la magia de la voluntad espiritual. Este elegido sería traído a la existencia por los espíritus y encarnaría el equilibrio entre la diosa alada y el dios con colmillos. El culto Einsnake, una facción del lado oscuro separada de la Orden de los Lores Sith basada en el caos y la anarquía desenfrenados, presentó una interpretación de la profecía similar a la de la Orden Jedi. Sin embargo, en su caso, la profecía implicaba que una figura con armadura negra procedería a liderar el ejército del culto Einsnake para traer el caos a la galaxia, y que la figura decapitaría a 3 serpientes, 2 de ellas morirían mientras que la tercera, que simboliza el caos, sería inmortal. En el futuro, el culto Einsnake creía que el emisor imperial Darth Vader era la figura acorazada, y consideraba que tanto los Jedi como el Imperio eran las 2 serpientes que morirían. Sin embargo, esta profecía, al final, resultó falsa cuando Vader acabó con el culto Einsnake. No solo he visto las profecías de los Jedi, sino que también he descubierto otras interpretaciones sobre lo que podría ser o significar el elegido y, sobre todo, todo se alinea con Anakin. No me retracto de mi afirmación de que él es el elegido, y en su lugar presentaré más pruebas de este hecho, dijo Qui-Gon mientras comenzaba a enviar información sobre grupos más oscuros, sensibles a la fuerza que, por supuesto, pertenecían a sus propias religiones y culturas. Los Jedi no estaban preparados para lo que estaban a punto de ver. Demasiado, incendio. Era como un sol. Una estrella con un dominio infernal sobre todo el universo y que, a medida que su masa se expandiera indefinidamente, engulliría todo con su propio brillo. Se oye un jadeo cuando nos reunimos con Anakin en su dormitorio real. Ayla estaba a su lado, pero dormía profundamente y no parecía notar los sonidos que emitía Anakin ni el movimiento de su cuerpo. ¿Qué es eso? Anakin estaba repasando los registros de lo que fuera que estaba soñando. Puede que no necesite dormir, pero duerme de todos modos y parece que ha descubierto algo interesante. Su mente lo llevaba a lugares que parecían decirle algo, ya sea algo que la fuerza quiere decirle o simplemente su propio poder innato de ver lo que sea que ve. Lo que Anakin estaba viendo a través de su sueño no se parecía a nada que hubiera visto antes y recordaba que lo que estaba viendo parecía ser algo importante. Esta es una de las razones por las que no pudo dormir. Un problema que sabía que el Anakin original también tenía eran los problemas para conciliar el sueño o la meditación. Afortunadamente, había encontrado un método que le permitía no tener que estar en un estado meditativo adecuado para acceder a todos los beneficios que puede brindar el estado meditativo. Incluso está usando uno de sus otros procesadores mentales completos para entrar en ese estado, pero lo hace con cautela. Supongo que eso significa que debería ser pronto. Anakin estaba pensando en los próximos pasos de lo que sucedería. Al levantarse de la cama, comenzó a caminar por la habitación en silencio, mientras Ayla yacía allí con una respiración y un movimiento tranquilos. Anakin no estaba preocupado por Ayla ni por su futuro hijo y sabía que probablemente estarían bien. Sin embargo, no quería irse y alejarse de su esposa embarazada. Por supuesto, siempre podía llevarla con él a donde quisiera ir, pero eso no es exactamente algo bueno, ¿no? La razón por la que estaba considerando irse es porque hay mucho por venir y mucho por pasar. En concreto, todavía tenía que conocer a los dioses Mortis, ya que Anakin los consideraba importantes, especialmente en lo que respecta a su conexión con la fuerza.
El hijo, que representa el lado oscuro de la fuerza, el egoísmo máximo, y la hija, que representa el lado luminoso de la fuerza, el altruismo máximo. Empezaba a verse a sí mismo dentro de su propia mente, algo que no era solo él sino una estrella. Sus sueños eran un presagio, por así decirlo, un aviso de algo que estaba por suceder o por venir. Sabía que la quema representaba algo y no le gustaban las implicaciones de que se convertiría en algo doloroso. Especialmente porque era similar a la historia original, por supuesto, todo esto podría ser algo que la fuerza quería hacer, para probarlo más sobre cualquier cosa. Fuera lo que fuese, Anakin sabía que se estaba acercando y alejando de lo que la fuerza quería para él. Esta seguiría intentando guiarlo, y seguiría fracasando porque él quiere hacer otras cosas, y puede que quiera que los Jedi mueran, pero al mismo tiempo, ¿no le ha dado ya todas las razones que necesita para permitirles vivir? Estaban siendo convertidos por él, o tal vez hay algo mucho, mucho más profundo en lo que está sucediendo. Él no lo sabe todo, pero estaba tratando de entender qué significaba ser el elegido, aunque no llegó a abrazar plenamente este destino. Pensó que había cosas más importantes que hacer, especialmente porque su familia estaba empezando a formarse. Mientras seguía caminando de un lado a otro por su habitación, se detuvo y comenzó a pensar en lo que debía hacer. Creo, sentado en el suelo, Anakin comienza a flotar mientras comienza a entrar en un estado meditativo con su primera conciencia. Bueno, vamos. Dime qué es lo que quieres decirme. Envió impulsos muy fuertes a través del campo de energía que es la fuerza. Sin embargo, no hubo respuesta y, si Anakin tuviera que ponerle un sentimiento a la forma en que actuaba la fuerza, era como un niño travieso que jugaba con un juguete, algo que puede ser correcto, pero Anakin se estaba convirtiendo lentamente en algo que definitivamente no era un juguete. Es perfectamente posible que Anakin se convierta en algo que rivalice con la fuerza y posiblemente la supere. Podría convertirse en la fuerza misma. «Annie, ¿estás bien?», gritó Ayla desde la cama con voz cansada. «Sí, estoy bien». Anakin salió de su estado meditativo ya que probablemente no iba a obtener una respuesta, y si quería avanzar más allá de su punto actual, tenía que hacer progresos. Es posible que esté comenzando a generar su propia energía dentro de la fuerza, e incluso ha creado su propia versión de la fuerza viviente también, además de que tener acceso a su propia fuerza cósmica también significa que tiene todas las herramientas necesarias para continuar en cualquier camino en el que se encuentre. ¿Estás segura? Ayla podía sentir que había algo, pero si él no quería hablar de ello, entonces eso también estaba bien. No tienes que decirlo si no quieres. Ahora estaba completamente despierta y no era como si eso fuera un problema. La mayoría de las personas dentro del Empíreo no necesitan dormir tanto como antes, lo que significa que pueden trabajar más tiempo o hacer otras cosas durante más tiempo sin sentirse cansados. Todo gracias al supersuero, ya que realmente mejoró las capacidades de todos. No, está bien que preguntes. Fue solo un sueño, nada serio ni nada por el estilo, pero en realidad fue simbólico. Anakin se dirigió hacia la cama y se sentó a su lado. ¿Simbólico cómo?, preguntó a Ayla. Yo era una estrella que se expandía y ardía. Como estrella, no me convertí en un agujero negro a medida que me hacía más grande, sino que comencé a abarcarlo todo, respondió Anakin. ¿No eres ya una estrella haciendo exactamente eso?, preguntó de nuevo. ¿Qué quieres decir?, se preguntó Anakin. Quiero decir exactamente lo que quiero decir. Una estrella que tiene sus propios planetas orbitando alrededor de ella, de mí, de Padmé, de Sha'ak, de Barris, de Ahsoka y de Zana, respondió Ayla. Supongo que podrías interpretarlo de esa manera. Anakin podía entender su punto. Sí, puedes. Por supuesto que sé que es más que eso, pero tú, como estrella, también eres algo importante, ¿no? La fuerza te está diciendo que, con el tiempo, te convertirás en algo más grande de lo que el universo podría soportar, o tal vez solo esté haciendo suposiciones tontas, explicó Ayla. Hubo un breve silencio antes de que Anakin respondiera. Eso es algo, sea lo que sea, puede que tenga que abandonar Tatooine e ir a algún lugar, al otro lado de la galaxia conocida. ¿Tienes que irte?, preguntó Ayla. Quiero llevarte conmigo, no, preferiblemente quiero llevar a todos conmigo, pero eso sería una tontería, dijo Anakin. Eso suena tonto, pero es comprensible. Dime, ¿es lo suficientemente importante como para que todos vayamos contigo?, preguntó Ayla. En cierto modo es muy importante.
No, extremadamente importante aunque no lo parezca, respondió Anakin. Entonces, hazlo. Llévate a todos y cada uno de nosotros contigo. Después de pensarlo un poco, Anakin decide que no habría ningún problema en llevarlos a todos con él a Mortis. De hecho, todos podrían aprender algo mientras estuvieran allí, ya sea dentro de la fuerza o no. Suspirando, Anakin responde. Está bien, está bien. Tengo la sensación de que solo quieres que los lleve conmigo porque quieres vigilarme. No podemos permitir que formes continuamente vínculos de diada con cada chica que conozcas ahora. El instinto de una mujer parecía ser muy fuerte, especialmente en este caso ya que hay una mujer en Mortis, pero Anakin no cree que ella esté interesada en ninguna relación. Bien. Chapter 190. V2, C91 Mortis I. Mortis era un planeta encerrado en un monolito ubicado en el remoto sistema Xrelitium que era un conducto para toda la fuerza del universo. Mortis se convirtió en el hogar de los Unos, una familia de poderosos usuarios de la fuerza, años antes de las guerras clon. El tiempo se vivía de forma diferente dentro del monolito de Mortis que en el resto de la galaxia, como en los días estándar que se vivían en Mortis. Mortis era un reino de la fuerza que contenía entornos oníricos. No se podía mapear, e incluso sus puntos de referencia aparecían en diferentes lugares con frecuencia. El día era un momento de paz durante el cual criaturas luminosas se movían por campos exuberantes, montañas verdes y vistas impresionantes. Bosques densos, cavernas fundidas y montañas flotantes sobre la superficie se encontraban entre algunas de las diferentes biosferas. La luz tenía una cualidad curativa, aunque no provenía de ninguna estrella. Cuando cayó la noche, las plantas se marchitaron y murieron, las criaturas desaparecieron y las pocas estrellas que brillaban en el cielo negro no pudieron identificarse. Las lluvias abrasadoras azotaron el terreno, haciendo que sobrevivir sin refugio fuera casi imposible. La entrada al reino nunca fue voluntaria, ya que Mortis atraía a sus visitantes de forma inexplicable. Se manifestaba de diferentes maneras. Se decía que Mortis aparecía como un monolito gigantesco que flotaba en el espacio. Otras veces, los individuos atravesaban una puerta o aterrizaban allí sin motivo aparente. El tiempo dentro de Mortis no tenía significado. Lo que parecían días o semanas dentro del reino, fuera de él pasaban en segundos. Y entonces llegó el momento, dijo una voz. Una voz masculina. Todo iba bien en Tatooine. De hecho, todo iba bien en el Empíreo en general, y parecía que había algo de tiempo libre que se podía tomar de la agitada vida del Empíreo, al menos por un breve tiempo. Por supuesto, había muchas cosas que considerar y de las que preocuparse, pero por ahora, nada de eso impediría que Anakin reuniera a todos para ello. ¿Y por qué exactamente voy a ir con ustedes?, preguntó Zana enfadada mientras veía a todos empezar a subirse a Javita y a cargar todo lo que quisieran. Javita no había sido muy utilizada y empezaba a sentirse un poco sola, por lo que recurrió a enviar señales psíquicas de vez en cuando por aburrimiento. Por supuesto, su objetivo no era nadie en particular y Javita se aseguró de no usar la fuerza al usar tales señales, sino que comenzó a usarla solo con esa conexión psíquica y nada más. Lo que Javita no sabía, era que con eso estaba atrayendo la atención de un planeta vivo que todavía estaba ahí para escuchar ese tipo de cosas porque la distancia que los separaba no era tan grande como para no poder conectarse. «¿Estás aquí, por qué no?», le respondió Anakin a Zana, que parecía estar un poco molesta, al estar rodeada de estas otras chicas, especialmente porque ellas estaban mucho más en línea con la luz, en lugar de la oscuridad. Bueno, había una persona en este grupo, aparte de Anakin, que potencialmente podría tomar otro camino en lo que respecta a la alineación. Esa persona es Padmé. ¿En serio? ¿Ese es tu razonamiento? ¿Por qué no? Zana parecía exasperada. ¿No te sentirías triste si me fuera con todos los demás y luego decidiera dejarte solo aquí en Tatooine, donde solo estarías enseñando a unos mocosos o a otros estudiantes antiguos que podrían estar observándote? Anakin era muy consciente del atractivo que tenían las mujeres que lo rodeaban, y ellas también eran conscientes de su propio atractivo que atraía también al sexo opuesto. Supongo, pero eso no cambia el hecho de que todos nosotros no entendemos o ni siquiera sabemos hacia dónde vamos en primer lugar, dijo Zana. Puedes considerar que el lugar al que vamos es un lugar que sea beneficioso para todos los que están aquí. Algo que beneficie a todos y que tenga en común, que es la fuerza, respondió Anakin, sin darse por vencido.
Yo también creo que es imprudente traer a tu esposa embarazada, dijo Zana con cierto desagrado, ya que era la única que estaba realmente en contra de esta relación poliamorosa con la que todos parecían estar de acuerdo. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Preguntó Anakin, porque también tenía dudas al respecto, pero decidió que no había peligro mientras él estuviera allí. Lo estaría y estaba más preocupado si la dejaba allí. Por supuesto que lo creo, y creo que todo el mundo debería pensar lo mismo. Teniendo en cuenta que debe ser peligroso para una mujer embarazada hacer cualquier viaje, sobre todo porque todavía no nos has dicho a dónde vamos, explicó Zana. Es bueno que te consideres parte del grupo. Usar palabras como las nuestras realmente demuestra tu crecimiento. Anakin sonrió descaradamente mientras decía esto, lo que hizo que Zana se sintiera un poco frustrada y nerviosa al mismo tiempo porque su sonrisa era más que suficiente para atraerla. Aún no has respondido a mi pregunta, dijo Zana. Cierto. No lo he hecho, ¿verdad? Dijo Anakin, tratando de ganar tiempo, pero a Zana no le gustan las sorpresas y, en cambio, le gustaría mucho saber a dónde van. No, no lo has hecho. Ahora, si me pudieras decir a dónde vamos, por favor. Zana incluso empezó a usar algo de su vocabulario educado para adular mejor a Anakin. Está bien, está bien. Anakin decidió que ya no quería seguir siendo tan misterioso y llamó a todos al centro de la nave viviente llamada Javita, antes de despegar hacia su destino. Ayla, Shaq, Padme, Ahsoka, Barris y Zana estaban todos reunidos y preparados, ya que Anakin les había dicho que podrían pasar un tiempo largo y corto en el lugar al que iban. Fue confuso, pero les dijo que para pasar el tiempo si se aburrían, debían llevar algunas cosas que los mantuvieran ocupados. No es que no hubiera muchas cosas para conseguir y descubrir en el lugar al que iban, ya que Anakin tenía la intención de usar este lugar como una especie de campo de entrenamiento para todos ellos. Aunque la mayoría de los presentes utilizarían el lado oscuro de este lugar, había alguien que también utilizaría el lado luminoso. Aquellos que estuvieran alineados con la luz tendrían que ir a la oscuridad, mientras que aquellos que estuvieran alineados con la oscuridad tendrían que ir a la luz. Lo que significa que Anakin probablemente sería el único que quedaría fuera por ahora, es decir, hasta que finalmente decida intervenir él mismo para ver qué podría ofrecerle Mortis. ¿Qué conocimientos o conexiones con la fuerza podría aportarle a él y a los demás? Seguramente serían de gran ayuda para todos. Él no quería ser el único en equilibrio dentro de sí mismo, y ellos también deberían comenzar a equilibrarse. Si existe un pozo del lado oscuro, seguramente también habrá algo similar para el lado luminoso de la fuerza. Lo que significa que incluso Zana se beneficiaría de venir a este planeta, y luego está Padmé, que no ha sido influenciada por ninguno de los dos lados, al menos no todavía. Anakin sabía que era extraño, pero Padmé parecía inclinarse más hacia el lado oscuro de la fuerza, lo que significa que, inherentemente, era más del lado oscuro que del lado luminoso. Esa ciertamente no era la impresión que habría tenido al principio, pero mucho de lo que decía tenía sentido. Quiero decir, ella estaba dispuesta a morir por mí, sé que puede parecer desinteresado al principio, pero esto era increíblemente egoísta por naturaleza, pensó Anakin mientras consideraba qué significaba cuando alguien decía que moriría por ti. Eso no fue del todo saludable, o si lo fue, entonces no fue por razones desinteresadas por las que morirías por otro, sino que son deseos puramente egoístas. Padmé era definitivamente más egoísta de lo que parecía, incluso con el comentario original de que no deberían estar juntos porque ambos eran Jedi y senadores. Algo que nunca funcionaría, pero al final, ¿qué hizo? Ella se casó con el Anakin original, solo porque él persistió. Cuanto más pensaba uno en sus acciones, definitivamente no eran desinteresadas en lo más mínimo y eran bastante egoístas. No es que estuviera equivocada al desear o querer estas cosas, sino porque no podía ser más desinteresada, por así decirlo. La galaxia entró en caos porque el Anakin original la amaba tanto. ¿Trágico, o es trágico? Los defectos de estos dos individuos hicieron que siempre ocurriera así, pues tomarían las mismas decisiones. Al igual que Padmé, aunque influenciada por esta nueva versión de Anakin, ella también había decidido ser egoísta al final. Después de explicarles a todas las chicas lo que estaba pasando y hacia dónde se dirigían, ahora tenían mucha más determinación sobre lo que sucedería. Un lugar que sería una prueba para todos ellos, algo que seguramente no les resultaría contraproducente.
La historia de Mortis era extraña, ya que hace 24.480 años, aproximadamente, Shendor, un hombre del lado oscuro, viajó a Mortis y conoció a los elegidos. Sin embargo, creía que sus afirmaciones sobre la naturaleza de la fuerza no tenían más o menos legitimidad que las enseñanzas de cualquier otro grupo de la fuerza. También, algún tiempo antes de que Anakin se uniera a los Jedi, Darth Plagueis escuchó historias de los Jedi sobre Mortis y los tres seres poderosos que vivían allí. Escribió sobre Mortis mientras estudiaba la profecía del elegido en su diario científico antes de que su aprendiz, Darth Sidious, lo asesinara. Anakin lo había descubierto al conseguir que Plagueis le contara todo lo que quería saber y su conocimiento sobre cosas relacionadas con Mortis. A Plagueis prácticamente le habían quitado todo lo que tenía. Su único uso futuro sería ayudar a aquellos que quisieran aprender del holocrón en el que había quedado atrapado. También era perfectamente seguro irse dentro de la Orden Empírea, porque Anakin había creado un dispositivo muy fuerte e ineludible con el que su alma nunca podría salir. El reino de Mortis estaba habitado por solo tres seres inteligentes, portadores de la fuerza atrapados en una lucha eterna por el dominio unos sobre otros. El Hijo, que representaba los aspectos destructivos y mortales del reino y estaba alineado con el lado oscuro de la fuerza. La Hija, que representaba la paz y la creación en Mortis y estaba alineada con el lado luminoso de la fuerza. Y el Padre, que mantenía el equilibrio de la fuerza entre los dos. Los únicos eran una familia de poderosos portadores de la fuerza que vivían en el planeta Mortis. Liderados por el Padre, el Hijo y la Hija. El Hijo y la Hija eran adorados como las deidades gemelas o simplemente como los espíritus de la religión de las Hermanas de la Noche. Mortis era por tanto un punto de apoyo para la galaxia y un conducto extremadamente poderoso a través del cual fluía la fuerza. Fue divertido ver las conexiones dentro de la fuerza mientras Anakin conectaba las profecías, religiones, culturas y pueblos a lo largo del tiempo. Todos tenían algo que ver entre sí, sin embargo, no tenían nada que ver entre sí en absoluto, aparte de este hecho. Originalmente, más de 1.000.000 de años antes de las guerras clon, los celestiales, seres misteriosos que se pensaba que eran capaces de reestructurar el espacio a escala masiva, vivían en la galaxia. Según Turut, la más antigua de las colmenas Kijik, los unos son en lo que se convierten los celestiales. Turut recuerda claramente a los unos surgiendo de un geyser en un planeta tropical sin nombre. Eran tres: el Padre, el Hijo y la Hija. Obtuvieron estos recuerdos del propio Hijo y la Hija, quienes se unieron brevemente a la mente colmena para ayudar a coordinar la construcción de la estación Centerpoint. Los uno inicialmente vivieron en paz y armonía en la casa que construyeron para sí mismos cerca del sitio del geyser. El Padre advirtió a sus hijos que nunca bebieran de la fuente del poder, ni se bañaran en el pozo del conocimiento. Sin embargo, finalmente desobedecieron sus órdenes, y el Hijo bebió de la fuente, lo que le dio el poder del lado oscuro, mientras que la Hija se bañó en el pozo, otorgándole el poder del lado luminoso. Los hermanos entonces reclamaron áreas de la selva para sí mismos y comenzaron a pelear entre ellos, mientras el Padre intentaba mantener la paz entre ellos. Si Anakin pudiera descubrir los secretos de lo que habían usado para otorgarse estos poderes dentro de la fuerza, entonces Anakin sin duda sería más fácil para él. La fuente de poder y el pozo del conocimiento eran las dos cosas que más le interesaban, a pesar de que probablemente ya no existían. Había algo que quería aprender y aún quedaba mucho por hacer. De alguna manera, una joven llegó a su mundo. Inicialmente se convirtió en la sirvienta, que servía y atendía las necesidades de los uno. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en la madre, que adoraba al Padre y logró reparar la relación entre la hija y el hijo. También logró persuadir al hijo para que usara su naturaleza destructiva para un propósito constructivo al usar sus rayos de la fuerza para tallar nuevas habitaciones en las paredes del desfiladero donde vivían. Sin embargo, ella seguía siendo mortal y, como consecuencia de ello, envejeció y ya no pudo mantener la paz entre los hermanos. Los niños sin edad comenzaron a reanudar sus peleas, y ni la madre ni el padre pudieron evitarlo. Un día, mientras los tres peleaban en el patio de su casa, la madre bebió a escondidas de la fuente como lo hizo el hijo, y rápidamente se bañó en la piscina como la hija. El padre la sacó con la fuerza, pero ya era demasiado tarde. Ella dejó de ser la madre y se convirtió en Abeloth, la portadora del caos. Abeloth atacó tanto al hijo como a la hija, obligándolos a inclinarse ante ella. El padre intervino entonces para salvar a sus hijos, llevándolos después y abandonando el planeta, dejando a Abeloth abandonado.
La hija y el hijo entonces obtuvieron la ayuda de los Killiks, como la colmena Turut, uniéndose a su mente colmena y prestándole su poder en la fuerza. Al compartir sus conocimientos con las colmenas, los hermanos dirigieron la creación de la estación Centerpoint, la estación Sincole y otros dispositivos para ayudar a crear y mantener de Mau, que encarceló a Belot. Después, el padre trasladó a su familia al planeta monolítico conocido como Mortis para poder controlarlos y mantener la fuerza en equilibrio. Turut afirmó que cuando la corriente de la fuerza fue alterada y el flujo del tiempo cambió, la corriente forzó a donde no podía ser llevada. Belot pudo escapar. Cada vez que lo hacía, provocaba conflictos y destrucción, sumiendo a la galaxia en el caos y el desorden, y se alimentaba del miedo, la muerte y el caos, hasta que el hijo y la hija regresaban con los Killiks y juntos la volvían a encarcelar. Este ciclo se repetiría periódicamente durante cientos de miles de años. Anakin también tendría que tener cuidado con ella, ya que se supone que también es una representación del caos, lo que, a todos los efectos, bien podría ser la antítesis del padre, lo que completaría este ciclo en cierto sentido.